Mi nombre es Juan Octavio, muchas gracias por la presentación. Voy a estar llevando adelante la moderación de este panel. Este panel es de diálogo intergeneracional. Yo, si quieren, les hago una propuesta, si a ustedes les parece, para que sea dinámico. Yo voy a ir presentando a cada uno y me gustaría que haga un breve relato, un breve testimonio de lo que sienten, de lo que pueden plantear. Tenemos, lo que sí hay que destacar, personas del ámbito público, del servicio público y de militancia, cada uno en su partido político, en sus espacios que han militado y que siguen militando. Me gustaría empezar hablando un poco de Alex Campbell. Alex Campbell es politólogo de la Universidad Católica Argentina, vecino de San Fernando, ha tenido funciones en el gobierno de la ciudad, ha tenido funciones en el gobierno de la provincia y actualmente lleva adelante su vocación de servicio como diputado de la provincia de Buenos Aires. Alex, por favor. Gracias Juan por la invitación. Qué decir, ¿no? Muy interesante escucharlo a un señor recién sobre... ¿Se escucha bien, no? Hola, hola, ahí mejor. Muy interesante escucharlo y creo que esto, absolutamente casi todo lo que dijo, creo que es una reflexión para el pueblo argentino, que hoy nuestro pueblo está viviendo una crisis que tiene una gran responsabilidad la dirigencia política de esa crisis que se está viviendo. De un lado y del otro, de las dos grandes coaliciones que hoy que han gobernado en los últimos años. Y me parece que tanto las encíclicas del Papa Francisco vienen a despertar a la dirigencia a buscar el encuentro. Y ese encuentro es, seguramente hay muchísimas diferencias que podemos tener, pero yo estoy convencido de que tenemos muchas más coincidencias. Y coincidencias en muchas. Nadie va a dudar de que tenemos que cuidar el medio ambiente, de que tenemos que cuidar el planeta, de un lado y del otro de los diferentes espacios políticos. Nadie va a dudar de que tenemos que terminar con la pobreza en la Argentina. Nadie va a dudar de que tenemos que la educación es la única herramienta para nivelar hacia arriba nuestra Argentina. Nadie va a dudar que el trabajo es lo que va a nivelar y lo que va a darle dignidad a todo el pueblo y a todos los argentinos. Y en eso creo que vamos a coincidir absolutamente de un lado y del otro de esta lamentable grieta. Entonces, celebro esta organización. La verdad que me encantó el homenaje que le han hecho al padre, que siempre me hablaba de estos encuentros. Así que digo, los felicito y espero que continúen ese legado, como dijo los discípulos, Monseñor Ojea, me encantó esa definición y celebro esto que se haga en la zona norte de Gran Buenos Aires y que haya dirigentes de cada espacio político. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con Milena Lamonega, concejal de San Isidro, abogada, militante gremial, feminista. Milena, por favor. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Monseñor, porque en realidad uno se quedaría escuchando, no hablando. Sumarme al homenaje que han hecho al padre Jorge Luis y abrazar fuerte a todos y a todas quienes han tenido vínculo con él y están sufriendo su pérdida. La verdad que yo me quedo pensando en todas las palabras que dijo Monseñor. Pensaba cuando me invitaron en el tema del debate, ¿no? Y qué se necesita materialmente para el debate. Desde nuestro aporte. Cada uno tiene una responsabilidad histórica que le da el lugar que ha construido para el aporte a ese bien común, y en ese sentido el movimiento obrero organizado siempre fue el lugar donde yo he abrevado. Por eso ahí veo compañeras y compañeros, agradecerles también que estén presentes. La representación del pueblo de San Isidro. Pensaba qué se necesita para ese debate. Entonces pensaba en el cuidado justamente, ¿no? Cómo
es necesario cuidar las nuevas generaciones, cuidarnos, una sociedad del cuidado, que implica, bueno, nosotros, y yo me traje un listado de todos los proyectos que expresan el sentir del espacio que represento, porque yo represento el espacio del kirchnerismo, conducido por Cristina y conducido por Teresa García en el distrito, y cómo expreso el cuidado en los proyectos, el cuidado a las nuevas generaciones, el cuidado en términos educativos, en términos de salud, en términos, como decía Monseñor, cómo la pandemia nos ha dejado, no solo la pandemia, nos ha dejado esta sociedad del descarte, nos ha dejado espiritualmente empobrecidos, quebrados, y eso tiene efectos en la salud mental de nuestro pueblo sangilense. Y pensaba también en el cuidado, en ese derecho, en esa sociedad de derecho al cuidado, y cómo el cuidado también es trabajo, y cómo está invisibilizado, entonces cómo expresamos esos sectores que cuidan y también aportan a las economías, a nuestra sociedad, cómo verlos desde ahí y cómo esto lo expresamos a través de los proyectos, y por eso me traje papelitos que implican simplemente contarles la nómina de proyectos, de cómo desde nuestro espacio transmitimos en proyectos el tema del cuidado, que es trascendental, porque en el cuidado está lo relacional, ¿no? Esta coexistencia que tiene que privilegiar la dignidad de las personas por sobre cualquier cosa. Y en este sentido, cuidar también es cultivar para nosotros y nosotras, y en este sentido también en estas categorías de pueblo, y en esto que se hablaba de las grietas, en esto que se hablaba de las divisiones, también pensar, Perón hablaba, hay una frase que a mí siempre me marcó en momentos oscuros de mi vida personal, cuando para mí la política es, abrazar la política fue, digamos, un proyecto de vida. Entonces, en momentos de decepción, pensaba en esa frase de Perón cuando hablaba de la náusea, ¿no? Y Perón decía que la náusea era la pérdida de la fe en la misión. Y ciertamente, como la misión que tenemos, no, la misión que no puede ser simplemente un proyecto individual. Este es el problema, que tenemos una sociedad que da justificación ética, como dice el Papa Francisco, a la desigualdad. Y ahí es donde tal vez, a veces, porque somos humanos y porque estamos en aprendizaje, esas desigualdades que violentan nuestra conciencia y nos hacen, digamos, más enfáticos en algunos momentos, más apasionadas en algunos momentos. Pero no perder, digamos, la misión, abrazarse, y eso solamente se hace en lo vincular. Porque cuando uno pierde la fe en la misión, en algunos momentos, por algunas decepciones, porque se conmueve, el dolor ajeno lo atraviesa profundamente, siempre están los compañeros y las compañeras volviéndonos al camino. Y en eso el encuentro, ¿no? Entonces yo pensaba, el diálogo, ¿cómo verlo? ¿Cómo planteárselos a los jóvenes? Plantearlo desde el cuidado, plantearlo, por supuesto, ese cuidado, pensándolo siempre en el trabajo como un estructurador social. Entonces, ¿qué tipo de trabajo? No cualquier trabajo, no cualquier trabajo. Pensar en el futuro de trabajo, en ese futuro que también lo hemos expresado en proyectos, en ese futuro del trabajo que abrace a las nuevas tecnologías, por eso adherir a la sociedad, a la ley del conocimiento, pero que abrace las nuevas tecnologías, siempre pensando en romper esas nuevas propuestas de atomización, de dividirnos, de atomizar, de dejarnos solos, desmarcados, sin poder organizativo, porque la verdad que la política es organización. No se conduce no se conduce lo inorgánico. La política es organización, y bienvenida con todas las especies y las
las cosmovisiones que tengamos, las diferentes cosmovisiones, tenemos que organizarnos, porque no podemos construir el bien común si no encontramos los puntos básicos, donde, los límites donde no podemos pasar. Y en eso la memoria, que nombró el obispo. La memoria es fundamental. Estamos frente a un momento, la verdad, para mí muy doloroso. Está vinculado a un negacionismo preocupante de la historia y de las materialidades que generan los momentos de genocidio, los momentos de exterminio. Por eso, bienvenida a la disputa de ideas, bienvenida al intercambio de las cosmovisiones, bienvenida a la comprensión de los momentos apasionados que tenemos cada uno de nosotros, pero nunca perder de vista que el exterminio del otro nos ha pasado y la humanidad puede volver a pasar por eso. Así que, bueno, el trabajo como un regulador y el trabajo bien remunerado y digno, y el encuentro es lo que están haciendo ustedes, así que yo a disposición para, no sé si se llama rendir cuentas, pero se llama por lo menos contar la trayectoria de cómo esto que acabo de decir lo trasladamos a nuestros proyectos presentados en el HCD. Muchas gracias. Tomás Rodríguez, referente de la juventud del protagonismo radical, actualmente lleva adelante las funciones como director de reciclado en el municipio de San Isidro, abogado, ha llevado adelante la jefatura de la juventud radical en el distrito de San Isidro y también en la primera sección electoral. Tomás, tu presentación y tus palabras. Gracias Juan. Gracias por esta convocatoria, por el recuerdo, el homenaje al amigo Jorge Luis, que sin duda desde el cielo nos está mirando y acompañando. Está muy contento de que estemos acá. Acá. Bueno, un poco pensaba cuando se realizaba esta convocatoria, ya agradecer al grupo que compongo, pero que también me tiene la deferencia de considerar que tengo algo para aportar en este debate, en esta construcción. La importancia del diálogo. Cada vez tenemos más medios de comunicación o de expresión, cada vez hay nuevas plataformas, cada vez hay más lugares para hablar, pero eso no se traduce en diálogo, no se traduce en conversación, no se traduce en escucha. Para que haya diálogo tiene que ser íntimo. El diálogo es con otro que piensa distinto, mejor. Es muy fácil juntarse con los que piensan igual para validar nuestro pensamiento, como también es muy fácil consumir las noticias que reafirman lo que pensamos, o escucharnos a nosotros mismos contar lo que pensamos y sentirnos contentos de pensar lo que pensamos y pensar que tenemos la razón. Tiene que ser interpolítico, sociedad civil, con la academia, con todos los que componen la sociedad, y que sea intergeneracional, y que estemos planteando un debate intergeneracional también nos retrotrae a un principio que hemos perdido en algunos casos, y en otros casos es fuerte, pero también tenemos que recuperarlo en la sociedad, que es el principio de la familia, nuestro primer intercambio generacional es con nuestra familia, y cada vez vemos menos padres que hablan con sus hijos, o hijos que hablan con sus padres, y eso se traduce después en una sociedad que tal vez no escucha a sus adultos, y los adultos tal vez no escuchan a sus hijos, o que no saben dialogar, y por eso nos cuesta generar espacios, y esos espacios después se traducen en gritos de una vereda a la otra que no construyen, que destruyen, que no nos permiten tener una visión en conjunto que nos permita lograr la unión que necesitamos para salir adelante. Cuando hablamos de unión, el último ejemplo de unión nos lleva a antes de que yo nazca, y seguramente
de que muchos de los que estamos acá nazcan en buena hora, que fue cuando los argentinos decidimos dejar de resolver los problemas a través de la violencia y resolverlos a través del diálogo, a través de la democracia. Y el diálogo como solucionador de conflicto y como desarrollador de una idea de país. Así que desde ese lugar, un orgullo que esté esta jornada, orgullo estar sentado al lado de estos grandes, y bienvenido que sean estos espacios de diálogo en serio, hablar con el otro, construir una comunidad. Cada uno tiene desde su lugar algo para aportar. No todos pensamos igual, pero sí todos sabemos que tenemos que ir hacia un lugar que nos haga vivir mejor, porque nos merecemos vivir mejor, y para eso estamos acá un sábado de la mañana construyendo un país mejor. Gracias. Muchas gracias. Ahora, continuando en esta ronda de presentación y de breves reflexiones, para empezar, Vico Tigiani, actual subsecretario de Estado en el área de Agricultura, ha sido diputado nacional, ha llevado funciones en su provincia de Santa Fe. Luis, todo tuyo. Gracias. Buenos días. Les agradezco la invitación a Enrique, a Julián Domínguez, que me llamó, a Monseñor Ojea, y a ustedes que estoy conociendo, los jóvenes dirigentes. Yo quiero hacer una reflexión en dos planos. El primero, la vocación política. El segundo, la agenda política. En el plano de la vocación política, lo que yo veo, experimento en el día a día, encarnando la vocación política, y cuando digo lo que veo es porque me pasa a mí en lo bueno y en lo malo. Que la vocación política está en una crisis importante. La política con mayúscula en Argentina está en minoría. Y esta crisis de la vocación política tenemos que tener la humildad de entender que es una crisis de vocación. No hay bandos que no resistan a esta crisis. La crisis de la vocación política es transversal. Por eso me refiero al plano de la humildad, de entender que no hay barreras. Es transversal. Ahora, ¿por dónde explicamos esa crisis de la vocación política? Que hace que la política se haya transformado en un producto de una mercancía. Que la política se haya convertido en un instrumento de utilidad. Y mucho más cuando esa utilidad es primero para los privilegios nuestros. Primero para los privilegios nuestros. Y no del pueblo. Haciéndonos sentir hasta justo amargo muchas veces. Los que sentimos y respiramos vocación política. Convertida la política en una acción meramente publicitaria, de grandes estudios de mercado, de sociedad, donde hay que decir lo que estos estudiosos dicen que tenemos que decir. Esta crisis de vocación política transversal y sin límite, creo que se hunde o se explica en que se perdió la afectividad. Monseñor Ojeda decía la pasión. Creo que se suprimió en algún momento la afectividad, la pasión y el corazón de la política. Pasado en términos más reflexivos, la idea de lo trascendente en lo humano, sea ateo o cristiano, en el caso de creyente, la idea de lo trascendente de lo humano, sea ateo o cristiano, se sacó de la ecuación. La idea del humano como humano trascendente, sagrado, que nos ponía ese límite, esa barrera de que
en algún momento teníamos que reaccionar, que podíamos ir hasta la cornisa, pero teníamos que volver un paso hacia atrás, porque éramos parte de una especie con una visión trascendente y sagrada. Esa pasión, esa afectividad no está en la ecuación. Y si no está en la ecuación eso, ¿con qué lo hemos reemplazado? Con la categoría del poder, del dominio. Hoy la política expresa de manera descarnada la visión del poder. Ganó Maquiavelo en la vida. Lejos y largos. No está en la ecuación y la lógica del poder. No está en la ecuación la efectividad, la idea trascendente de lo humano y lo sagrado, ateo o cristiano. En este punto necesitamos de los dos. Pero no está. Por eso la política se ha convertido como parte de una sociedad de consumo y de un modelo capitalista de consumo. Y como toda sociedad de consumo necesita para ser y existir que una parte y un porcentaje importante estén afuera, porque si no, no podríamos hablar de sociedad de consumo, porque todos nos pueden consumir. La idea de justicia quedó afuera en esa ecuación. Porque si solamente un tema de poder y no de valores, ¿por qué vamos a luchar por la justicia? Hasta el plano de la razón natural o la razón como categoría de pensamiento está. ¿O no se ha transformado la política en un debate irracional, dogmático? Y ahí viene el tema de lo que está de moda, el odio. El odio, la ideología como dogma no reemplazó a la reflexión y a lo trascendente, al humano como humano. ¿Por qué el orden social argentino le cuesta producir bienes comunes y solidarios? Porque de repente, ¿cuál es la razón para ir hacia la justicia? No está en la ecuación. Es un tema de poder. ¿Por qué los factores de poder económico en Argentina les cuesta entender que tienen que hacer un aporte al bien común? No digo que no lo hagan, estoy generalizando, porque necesito generalizar para expresar mi idea. Porque lo que están haciendo es un juego de poder. Basta leer algunas declaraciones de mí. También en el plano político, también en el plano judicial, ni hablar en el plano mediático. Es todo poder. Entonces, humildad en el sentido de que podemos ser lo que somos cada uno, pero tenemos una crisis de vocación política en todas partes, en todos los lugares, en todos los ámbitos. Recuperarla, para mí, es mirar los ejemplos de los que se animan, desde el pueblo, desde los siendo uno más en organizaciones sociales, sindicales, juveniles, se animan a volver a ponerle corazón, afecto, y a volver a creer en esa mirada trascendente del humano y meterla en la ecuación. No recuperamos la política en mayúscula, no ponemos en la ecuación ese plano, va a costar mucho a la gente. Mucho. También les planteaba el tema de la agenda política. Acá es necesario entender que estamos ante una grieta de poder, porque es ese poder el factor dominante. La grieta de poder no tiene un proyecto de país, ese es el problema. Yo siempre digo, la grieta de Perón, la grieta de Irigoyen, tenían un proyecto de país. Inclusive, la grieta del desarrollismo con sus contradicciones se animaban a pensar un proyecto de país. Esta grieta no tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de intereses. Estoy acá pensando esto más allá de, estoy poniendo más allá de los temas de lo político, digo, que expresa lo que se discute todo el día en la Argentina y sobre todo en los factores de poder.
una grieta diferente. Ahora, la grieta es muy importante en la democracia. Mira, lo voy a decir acá entre nosotros. En algún punto necesitamos el conflicto y el debate de ideas, porque si no, es el motor, el combustible de la democracia, de la conquista de derechos y de los avances. El problema no está en la grieta, el tema es cómo procesamos el conflicto. Ahí es donde la democracia argentina tiene un serio problema. La democracia argentina no está procesando los conflictos. Está obturada, aislada, obstruida, no procesa los conflictos. Entonces el problema no es la grieta de conflicto. Tenemos que debatir muchas cosas en la Argentina, por Dios. El problema es cómo hacemos de eso, no el aniquilamiento del que piensa distinto en el debate, sino cómo superamos al enemigo, y lo digo entre comillas, por la parte más buena, como decía Melchor Ferrer, ese pensador uruguayo. ¿Cómo superamos al enemigo por la parte buena? Y ahí voy a la agenda política. Yo creo que un diálogo social y político que recupera la política en términos mayúsculos, que pueda unificar a los factores de poder económicos, sociales, mediáticos y políticos en Argentina, que puedan expresar 3, 4 ideas básicas, que es lo que surge de mi experiencia. La primera, estamos de acuerdo en que la Argentina tiene que industrializarse y desde la economía del conocimiento y desde el nuevo paradigma de la bioeconomía, ¿podemos ponernos de acuerdo en esto? Que no podemos ser una mera sociedad exportadora, que tenemos que avanzar por esos caminos. Estamos de acuerdo que nos podemos poner de acuerdo en que el protagonista central, el sujeto central tiene que ser el pueblo organizado, como sujeto real, cotidiano, y que la ficción de la representación la tenemos que acompañar alimentándonos con esquemas de participación de ese pueblo organizado. Estamos de acuerdo que la Argentina tiene que volver a producir bienes públicos, solidarios, un orden económico solidario, concreto, objetivo. Yo digo, caminos que creo que no es muy difícil ponernos de acuerdo. El concepto de libertad. A mí me ayudó mucho a entender el concepto de libertad. Es un lindo tema hoy, porque el tema libertad y libertad en la Argentina está muy candente. ¿Se puede entender la palabra libertad sin desprendida de la liberación? Está claro que el punto de partida es la libertad, pero puesta en algo mayor que es el concepto de liberación. Libertad es liberación. Liberación de la droga, liberación de la pobreza, libertad en un concepto mayor de liberación de los excluidos, los descartados, de un país pobre y subdesarrollado en términos industriales. Entonces, libertad sí, pero en un esquema de liberación mucho mayor. Nos podemos poner de acuerdo. Para finalizar, otra experiencia muy concreta. A la hora de gestionar, es donde nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Pensemos como pensemos, estemos donde estemos. En lo micro, a la hora de gestionar, se logran los milagros que la macropolítica no logra. Claro, esos milagros que se logran en el día a día, en un expediente, en un programa, en una acción concreta, después las terminales del poder barren. Pero ¿cómo puede ser que si somos capaces de ponernos de acuerdo en lo pequeño, en lo poquito y en lo concreto, y esto es un experimento, después en lo macro somos enemigos? ¿Qué pasó de ahí hacia el lado? Por eso tenemos que rescatar a la política total. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con Paula Bertol, abogada,
Paula cumplió funciones como embajadora ante la OEA, ha sido secretaria de Estado en la Jefatura de Gabinete de Ministros, ha sido legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional. Paula, por favor, tu testimonio. Hola, hola. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente me siento bendecida de estar acá con ustedes, cerca de Gustavo Vélez, una persona a la cual quiero mucho, desde hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que cuando contaban de Jorge Luis, no lo conocí, pero lo conmovedor de lo que contaba Martín era esta cuestión de incentivarlos a los jóvenes a llamarse. Yo siempre digo que antes hacía así con la mano, ¿no? Como que había que levantar el teléfono. Bueno, esto ya cambió. Cuando escucho a los políticos una y otra vez hablar del diálogo y pregunto si llamaron a tal o a cual, o ofrezco ese teléfono, ese contacto, ese nombre para encontrarse, bueno, ahí vemos la diferencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Y estoy convencida de que somos lo que hacemos. Lo escuchaba a Luis con atención, con el tema de cómo resolver los conflictos. Yo me formé primero en la Facultad de Derecho y después en la mediación comunitaria y familiar, y la mediación me transformó porque entendí que todo lo que había recibido desde chica en la catequesis, la mediación me daba el método, el proceso, ¿no? Para ser un instrumento de paz, para ayudar a otras personas a encontrar sus propios resultados, sin creer que yo tenía la solución para esas personas. Y si les tuviera que decir por qué me fue bien en la política, creo que porque también pude aprobar o desarrollar esos procesos de resolución pacífica de conflictos. Yo creo que la Argentina, y lo vi desde la OEA, somos un país de paz. Nos considera el mundo como un país pacífico después de la cruenta lucha que vivimos. Los argentinos aprendimos. Y somos muy valiosos para el continente y para el mundo, porque dicen, además de toda la naturaleza que tienen alrededor, además de las personas que tiene la Argentina, de los recursos humanos que tienen, allí hay paz. Bueno, yo creo que también nuestro Papa es ejemplo de eso. Quiero recordar un día increíble que vivimos junto a Julián Domínguez, el día que el Papa Francisco fue nombrado Papa, y estábamos en el Congreso. Los que teníamos esta fe que nos une, estábamos, pero extasiados, no podíamos creer lo que estaba pasando. Y allí estábamos unidos todos los que pensábamos desde la fe, y queríamos parar esa sesión, porque no había nada más importante que en ese momento anunciar lo que estaba pasando en el mundo. Me acuerdo que yo tuiteé que el argentino más importante del mundo iba a ser el Papa Francisco, y recibí todo tipo de insultos, porque en ese momento era como impensado. Por supuesto que el tiempo nos dio la razón, porque realmente es un símbolo tan entrañable, tan importante para todo el mundo. Pero quiero decir, Milena la nombraba Teresa García. Cuando yo terminé en el Congreso Nacional, Teresa se acercó y me dijo, como ningún otro de mi espacio, Paula, lo que necesites, contás conmigo. Quiero traer esto como un ejemplo de lo que nos une, un ejemplo de lo que nos conmueve. A mí me apasiona la parábola del buen samaritano. Gracias, Monseñor, porque lo de los verbos que describe esa parábola me pareció maravilloso. Lo escuché a Gustavo en el desayuno de oración, no le quiero quitar si quiere hablar de eso también, porque sé que le gusta mucho. Esta semana tuvimos un desayuno de oración que organizamos, es el número 28, muchos que tenemos grupos, que practicamos nuestra fe en grupos incluso mixtos, no solo de católicos, apostólicos romanos, sino de muchas otras religiones.
hacemos estos desayunos que me gustaría el año que viene invitarles especialmente, y compartimos la palabra de Dios. Y allí uno se puede dar cuenta cuánto necesitamos escucharnos, cuánto necesitamos compartir lo que nos une de verdad y hacer de eso un ejercicio, que tiene que ver, en principio, por utilizar la proporción que tenemos, ¿no? 2 oídos y una boca, y cuando hablamos de escucha activa, decimos, te escucho, no solo hago que te escucho, sino que pongo mi cuerpo y mi alma para tratar de entender por qué somos diferentes, por qué tenemos ideas distintas, y cómo podemos, como dice Marechal, salir del laberinto por arriba. A mí me parece que tenemos mucho por hacer en la Argentina. Tenemos una potencialidad enorme y estoy segura que compartimos muchísimos valores. Hay un tema que creo que este es el lugar para decirlo y que me entristece profundamente, y que es que tal vez no hemos podido ser más fuertes en la defensa de la vida. Y creo que tenemos ese tema en común, cuando hablamos de la libertad, del diálogo, de la democracia. Bueno, yo creo que ese es un tema que a muchos de distintos partidos nos une, nos tiene tristes, doloridos, porque creo que podemos hacer más. Creo que esa bandera no la tenemos que soltar. El Papa habla también de esto todo el tiempo, ¿no? Por supuesto. Como que es para nosotros una bandera maravillosa. Y creo que a todos nos duele, y nos duele profundamente. Entonces, también es una invitación a trabajar en este punto juntos, ¿no? Para que entendamos la maravilla de la vida. Los verbos que Monseñor hablaba son para mí los verbos del diálogo, ¿no? El de parar, escuchar, levantar, vendar, ¿no? Curar heridas entre nosotros, que todavía son tan profundas y dolorosas algunas. Y también hablaba de subir, y pensaba en la resiliencia, ¿no? En eso que está tan de moda, es una palabra que trajo la psicología de la metalúrgica, pero que tiene que ver con que los seres humanos podemos salir más fuertes de situaciones de inmenso dolor, y en estas situaciones siempre hay alguien que con cariño nos ayuda, nos acoge, nos levanta, y entonces ahí vemos la importancia de lo relacional, del otro, del respeto. También hablaban mis compañeros del respeto, ¿no? Y de la defensa de las ideas y de la libertad, más allá de que pienses diferente a mí en muchas otras cosas. Seguramente hay muchas cosas que nos separan y no nos vamos a poner de acuerdo, pero son muchas más las que nos unen. Milena hablaba de la defensa del medio ambiente, y yo digo, wow, quiero conocer los proyectos que tiene Milena, me parece que deben ser buenísimos, y que si fuera yo legisladora en San Isidro los firmaría, la acompañaría. Como muchos que no eran de mi partido, acompañaron tantas leyes que jamás hubieran podido salir adelante si no hubiera sido con las firmas de otros. Por ejemplo, Ley Nacional del Tabaco, Daniel Filmus. Si Daniel Filmus no hubiera acompañado a una opositora en un tema como ese, jamás lo hubiéramos podido hacer. Y así puedo seguir nombrando iniciativas que desde el poder, porque eso es lo que yo creo, que el poder transforma y el poder debe reinar como Cristo, y que desde el poder le cambiamos la vida a las personas que más nos necesitan. Entonces, también hablar bien del poder, de por qué queremos el poder. El tema es cuando llegamos a la oficina del poder y la alfombra roja nos apuna, o los privilegios nos abrigan todo el tiempo, y queremos el chofer, y queremos la caja chica, y que nos paguen los almuerzos, y quedarnos un día más afuera porque los viáticos son en dólares. Yo creo que hay que decir la verdad, ¿no? Y empezar a hacer lo que decimos que queremos ser, y que con humildad poder servir al pueblo. Así que yo celebro esta mañana, gracias a Enrique por esta invitación, que lo que nos une aquí no sea el espanto, sino el amor.
Gracias. Ahora, para cerrar esta primera parte del panel, invitamos a Gustavo Vélez. Gustavo Vélez ha sido ministro de Justicia, ha sido funcionario en áreas internacionales, ha conducido el Consejo Económico y Social de la Argentina últimamente y ha sido el primer secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina. Gustavo, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días y les agradezco mucho la oportunidad de la invitación y de poder aprender de lo que estoy escuchando. Lo celebro también. Me parece que es muy importante este encuentro. Me preguntaba de los jóvenes dirigentes que están esta mañana cuáles son los sueños que animan esa tarea pública. Y me parece intuir que una de las claves para tener una mirada esperanzada, más que optimista, de la Argentina es entender que la reconstrucción viene de abajo hacia arriba. Y ahí en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, en esa proximidad, hay una gran clave para la reconstrucción del país. Me da la impresión que la mirada tan negativa que existe hoy de la política, que la hay, se ha reflejado aquí en algunos elementos, es una mirada más macro, superestructural, una mirada que tiene que ver con, también se mencionó aquí, las disputas de poder superestructurales. Pero si uno mira la Argentina, si miramos la Argentina desde la perspectiva más local, más próxima, ahí los niveles de acuerdo, de trabajo en conjunto, incluso de legitimidad y de acompañamiento popular a las diferentes dirigencias de todo tipo, de todo color, la perspectiva varía. Y a lo mejor ahí tenemos una clave del tema, que es desde lo pequeño, entre comillas, porque desde lo pequeño está la clave de la reconstrucción. La política es la gran utopía, es el gran sueño colectivo, que olvida lo pequeño, que olvida que tiene que reconstruirse desde la raíz, desde esa experiencia cotidiana, muy microscópica de todos los días. Entonces, si adquirimos esa reflexión de la importancia de lo local, me parece que estamos pudiendo encontrar un sentido a la actividad política. Y por eso es tan importante el ámbito municipal como escuela dirigencial. Es muy importante. Cuando a veces me preguntan qué me sugerís o cómo me orientarías para empezar una trayectoria política de servicio a lo local. Ahí hay una germinación muy importante, porque ahí está la semilla. Si se pierde la superestructura, la dimensión de lo local, de lo comunitario, de lo barrial, se pierde una savia importante. ¿Se agota en eso la política? No. Es lo mismo que cuando decimos queremos lograr un caso exitoso. ¿Se agota en ese efecto de demostración la política? No. De ahí hay que pasar después a la política pública grande, transformadora. Pero sin esa savia vital, nos convertimos en políticos de un escritorio, de un papel, de un laberinto burocrático, etc. Segunda breve reflexión que me gustaría transmitir, y además a partir de lo que estoy escuchando, hay que cuidarse muchísimo del poder. El poder es una tentación venenosa que incluso puede permitir enfermar mentalmente al dirigente que se acerca al poder. El poder es una tentación atractivísima, como decía Paula, para transformar la realidad, para transformar la comunidad, para transformar una sociedad, para mejorar la vida del prójimo.
pero tiene tentáculos de tentaciones, de atraparnos, de marearnos y de irnos confundiendo de una manera muy, pero muy peligrosa. Altera la salud mental de muchos dirigentes, en algunos se expresa de un modo más casi globalmente, lo vemos, ponen al mundo al borde de una guerra, en otros se expresa de un modo más solapado, en otros se expresa en profundísimas depresiones que se traducen en agresividad porque hay una inseguridad muy profunda interior. El poder envenena. El poder envenena con la mentira, el poder puede envenenar con el dinero, con esta tentación de que si robo un pesito no importa porque es para la causa, y la causa es la revolución, y cuando pasé la frontera ese pesito vino el 10 pesitos, y los 100, y los 200, y los 500, y después me encuentro en esa enredadera y en esa telaraña donde no puedo justificar ni siquiera cómo vivo, ni cómo contribuyo al bien común. El poder envenena. El poder es maravilloso para transformar, pero requiere una gran atención, una gran conciencia de cómo manejarse frente a ese desafío tan importante. Si en algún momento de nuestro día, cuando empezamos una función, cuando empezamos una militancia, si en algún espacio, unos pocos minutos de nuestro día, en el medio de esa vorágine, de ese vértigo, de ese mareo incluso, no rescatamos un minutito, aunque sea un ratito, para estar tranquilos, tranquilas, a solas con nuestra conciencia, en lo que creemos en algo trascendente, a solas con el Señor, con el Dios de nuestra fe, y nos interrogamos, ¿qué querés de mí? ¿Por qué me pusiste acá? ¿Cómo querés que sirva en esta responsabilidad? Si no tenemos ese espacio, el riesgo de emborracharnos en el vértigo del poder en cualquier instancia es enorme. Y aún teniendo ese espacio, también existe esa dificultad y los errores que cometemos son múltiples. Por eso me parece que es muy importante rescatar dos elementos y redondeo. El primero es la democracia de fraternidad. Democracia de fraternidad, que siempre es reciprocidad. Siempre es reciprocidad. Mi impresión, por lo que veo, y lo he visto, lo vi hasta hace poquito, lo he visto a lo largo de mi vida, que no hay una falta de diálogo entre la dirigencia, no hay una falta de diálogo. Hay una parte del diálogo que es muy positiva y se traduce en elementos de acuerdo que son muy importantes y que se han consagrado en la Argentina. A nivel parlamentario hay un consenso legislativo enorme en la economía del conocimiento. Hay incentivos, hay acuerdos, es un área que está explotando para bien en el país. Es un mero ejemplo. Hay acuerdos en biotecnología, acuerdos en agroindustria, en electromovilidad, etcétera, en industria de la construcción, etcétera. Hay acuerdos. Hay diálogo constructivo, productivo. Y hay demasiado diálogo negativo, porque falta escucha al pueblo. Por un lado, un diálogo positivo. Y el diálogo negativo es esta idea que se mencionaba antes de, en la medida que jodo al otro, crezco. Y en la medida que complico al otro, me beneficio. Y eso me parece que tiene que ver con la falta de escucha al pueblo. Falta de escucha al pueblo. Nos escuchamos demasiado entre los dirigentes, estamos pendientes demasiado de ese tweet, de ese WhatsApp, de ese mundo tan complejo, y nos convertimos en sordos, para escuchar lo que pasa en el corazón popular. Hoy a la mañana, cuando estaba preparando algunas ideas, y redondeo y ya termino, leí una que me encantó, la mención del Papa Francisco, en un libro que sugiero, que es lindísimo, que se llama Soñemos Juntos,
El Papa ha escrito infinidad de encíclicas, de cartas. En Soñemos Juntos, a mi modesto entender, está expresada como sintetizada toda esa riqueza y toda esa variedad de conocimientos. Dice, la sabiduría en la vida es más una danza que una marcha. Es más una danza que una marcha. En la danza tenemos que tener creatividad, capacidad de escucha, atención al otro, tener un sentido que a veces perdemos, ¿no? En la marcha vamos todos guiados por las ideologías, que son una forma de servicio militar de las ideas, rígidas. El Papa tantas veces cita a Romano Guardini, y Romano Guardini distingue ese filósofo entre el pensamiento único y el pensamiento incompleto. En el pensamiento único no tenemos más nada que discutir. Está todo dicho. En el pensamiento incompleto encontramos la plenitud escuchando al otro. Y una ultimísima, así, reflexión. Falta profesionalismo en la política. Falta profesionalismo. Falta profesionalismo estatal. La política es un arte, pero también es una ciencia, toda de ejecución, como decía nuestro general. Lo que he visto es que falta profesionalismo. Hay una necesidad no solo de rescatar los valores profundos de la política, sino también la profesionalidad. No son incompatibles, una cosa complementa a la otra. Porque podemos tener las mejores intenciones, pero si no conocemos el arte de gestionar el Estado, nos quedamos en la consigna. La consigna moviliza, pero no transforma. La consigna es el primer paso, pero el primero. Después viene la transformación. Y no para convertirnos en tecnócratas desalmados, sino para convertirnos en gestores eficaces del bien común. Entonces, ahí hay un puntito también para reflexionar, y lo dejo seguramente acá los compañeros y las compañeras, los amigos y amigas tienen mucho para aportar porque están ahí con las manos en la masa también en lo local. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, primero agradecerles a los 6, la verdad que ha sido un panel súper interesante. Rescatamos palabras de unión, creencia, memoria, militancia, vocación, bien común. Han marcado sus testimonios y me parece que aprovechando esta oportunidad de tenerlos juntos, donde expresan cada uno una idea también del país y una idea también de fe, y de fe donde ustedes creen, donde ustedes depositan su vocación de servicio. Me gustaría ver la oportunidad de, aunque sea 2 o 3 preguntas, y a ver quién quiere ir contestando. ¿Quién se anima a hacer una pregunta? Aprovechando a estos 6 importantes dirigentes y dirigentes. Buenos días, gracias a todos, y sobre todo a ustedes por brindarnos su tiempo y sus conocimientos. Mi nombre es Edgardo, pertenezco al partido político Confianza Pública de la provincia de Buenos Aires. El conductor es Antonio Guerrero. He recibido la invitación acá del caballero, la cual estoy muy agradecido. Mi pregunta es justamente al punto central de que qué tan real ven la posibilidad de un consenso, de la posibilidad de sentarse en una mesa realmente de diálogo, de que haya consenso para charlar en puntos troncales para mejorar en los distintos, digamos, puntos de corto, mediano y largo plazo, la mejora de la calidad de vida del pueblo. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién se anima? Milena. Milena y después Ana. Ahí levanto la mano. Sí. Bueno, la verdad que creo que los hemos tenido. Entonces, toda la esperanza, creo que en principio
hay cosas que quiero revalorizar, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de transformación que tiene la política. Y digo, va a depender de la organización, y en esto la juventud, que sea artífice de su propio destino, que exija también que no se divida el concepto entre dirigentes y el pueblo, porque en realidad es una forma también de división. En ese sentido, contestándote a vos, creo que en esta hora, en este tiempo histórico, es fundamental que se establezcan consensos elementales, que se vuelva a restablecer el pacto de convivencia que tuvimos. En el acto del 17, por lo menos de nuestro espacio, Cristina lo dijo, que se vuelva a restablecer el pacto de convivencia que tuvimos con elementos estructurales básicos que hagan el bienestar y que recupere el orden de nuestra familia, que tiene que ver no solo con la democracia fraterna, la democracia social de la que hablaba Perón, que es más que la democracia, y este orden que nos da que las familias puedan trabajar, estudiar y comer en sus casas. Así que yo creo que son puntos estructurales, me parece que todos los que hablamos nos pusimos de acuerdo. Hay que fortalecer el espíritu, digo, al poder. Yo no le tengo miedo si el espíritu está fortalecido, y transformar para lograr esto, que en el cómo hacer es más complejo, pero hay que ponerse de acuerdo en el trazo grueso. Después, bueno, el cómo hacer, tendremos que sentarnos, no hay que tenerle miedo al conflicto, debatir hasta que las velas no ardan o hasta que salga el humo blanco, perdón, pero hay que confrontar si es necesario para lograr esa síntesis que no es ni mi posición, ni la de Paula, ni la de él, es una que nos contiene a todas y todos. Así que yo creo que sí. Gracias. Creo que la palabra consenso es la que termina sacando las mejores cosas de la política, ¿no? Nosotros nos tocó gobernar la provincia de Buenos Aires con minoría en ambas cámaras. Y el consenso que logramos con sectores de la oposición, con Sergio Massa, con algunos sectores del peronismo, pudimos lograr terminar con las jubilaciones de privilegio, terminar con las elecciones indefinidas, que lamentablemente desde mi punto de vista, que se dio marcha atrás luego, poder lograr que el servicio del SAME, que no existía en la provincia de Buenos Aires, llegue a 119 municipios, de los cuales nuestro espacio político gobernaba 69, hubo otros 50 distritos del peronismo que nos acompañaron, y eso se logra con consenso. Ojalá trabajemos más el consenso, porque de ahí es donde salen proyectos de país, que es lo que nos está faltando. Otra pregunta, así también vamos haciendo dar de vuelta a todos nuestros panelistas. Ahí. Venga. Buen día, gracias. Yo soy vecina de aquí de San Isidro. Quería tomar lo último que dijiste, Gustavo, sobre la profesionalización de la política y preguntar si hay alguna estrategia que hayan pensado a nivel local, provincial o nacional para avanzar en esa línea. Gracias. Sí, muchas gracias. Hay varias iniciativas. La que trabajamos intensamente en el Consejo Económico y Social tenía que ver con el Cuerpo de Innovadores Gubernamentales. Hace unos años, en el gobierno de Raúl Alfonsín, se lanzó el Cuerpo de Administradores Gubernamentales, los AGES. Y nosotros profundizamos esa línea para ayornarla. La Argentina necesita un cuerpo central de
de innovadores gubernamentales que sean profesionales, elegidos por concurso, que tengan una vinculación muy importante en el uso, sobre todo, de los datos. Hay la economía de los datos. No es posible gestionar el Estado sin datos, y bueno, en ese partido a mí me parece que hay que profundizar una línea de trabajo importante a todos los niveles, ¿no? Se verá también a nivel municipal, local. No hay ningún dato, ningún área de la gestión pública hoy que no tenga que ver con el manejo apropiado de datos para construir iniciativas que estén bien fundamentadas y a su vez se puedan gestionar e ir ajustando en el camino. Y me gustaría rapidísimamente agregar sobre lo anterior, que a mí me da la impresión que para los consensos en la Argentina hay una dificultad de fondo en lo macro y en lo estructural que tiene que ver con las coaliciones. Estamos en un escenario donde hay coaliciones y dentro de las propias coaliciones no hay ahí una construcción adecuada o la manera de destilar diferencias y programas y modos de trabajar, ¿no? Me parece que es un problema que se ve actualmente, se puede manifestar también en el futuro, se ha manifestado anteriormente, pero sí hay un gran tema, cómo construir coaliciones sólidas, con un corpus de ideas muy bien acordadas antes, que no después exploten en el momento de la gestión, y con una capacidad desde esa coalición cohesionada, plantar un nivel de propuestas para las otras coaliciones, que son siempre plurales en un universo democrático. Si dentro de una coalición no hay ese nivel apropiado de consolidación, mal después se puede pretender generar consensos hacia afuera de las coaliciones, ¿no? Me parece que ese es un debate que va a ser muy presente en este año que va a venir electoral, y es un tema central porque define después el futuro, lo que son las gestiones de gobierno. ¿Alguno quiere aprovechar la pregunta también? ¿Quién? ¿Qué tal? Buen día. Marcelo Reiner, soy de Pastoral Social de la Diócesis de San Martín y principalmente estoy aquí por mi interés por ser sindicalista del sector del Sindicato de Médicos de la República Argentina. Les agradezco mucho esto porque la verdad fue muy enriquecedor. Y la pregunta y la inquietud viene básicamente en esto. Con todos estos 3 años de destrucción de la salud de la población de los trabajadores de la salud, y la falta de reconocimiento que hubo en general, solamente aplausos, del sector salud, pero que en este momento, el jueves hubo un paro nacional, en el área del sector privado se aumentó un 114% a los que pagan el servicio y un 35%, por ejemplo, acá en los privados cercanos de San Isidro, a los profesionales de la salud. Y todos los aspectos, pero después se habla de un plan integral de salud en la provincia de Buenos Aires, cuando los que lo proponen son los mismos que están gobernando. Entonces es como que me adhiero a eso de que uno no cree mucho no en la política, sino en los que la llevan adelante. Porque la promesa está y son los que la están ejerciendo, entonces ¿por qué no la aplican ya con acciones sobre el recurso humano? Entonces la pregunta es esta: ¿en qué sentido, y a otras profesiones, hablo solo de lo que yo estoy manejando, cómo se podría llevar adelante un consenso para que se apliquen ya las medidas que proponen hacer para que sea esto más creíble? Muchas gracias. Gracias. Luis, ¿te animás? Ahí me acuerdo entre intendente, el legislador, el sector privado, el sector público, y van para adelante. Y te podría poner mucho más ejemplos en distintos lugares del país.
lo micro, el plano de lo que yo antes decía de acordar programas, acciones. Me toca reunirme con muchas dirigentes de la oposición por programas, por situaciones, por leyes. Y hay un buen clima, hay acuerdos. Ahora, la macro boicotea todo eso. En la macro lo que yo veo, que hay un tema que hay que ponerlo, hay que decirlo, hay que ponerlo en su justa palabra. No hay un consenso en la macro en la Argentina, y sobre todo en los factores de poder, en torno a qué tipo de capitalismo queremos construir. Esto hay que decir. Productivo, industrializado en términos de la nueva, integrado con cadena de valor, agregado a invertir los excedentes, o queremos construir un capitalismo donde los excedentes se van fuera del país, en mecanismos legales, pero no dejan de ser timba financiera, de los mismos señores y factores de poder que después nos dan clases morales. Entonces, quiero decir, acá todavía en Argentina no hay un consenso en torno a un tema fundamental. ¿Qué producimos? ¿Cómo generamos trabajo? ¿Cómo generamos riqueza? ¿Cómo distribuimos? ¿Cuál es el perfil del capitalismo productivo argentino? La constante es un excedente por diferentes mecanismos de valorización financiera interna y externa que va siendo como una especie de sangría al modelo productivo argentino. Se puede explicar eso desde muchos lugares, ¿eh? Yo admito que puede haber muchas lecturas. Lo que a mí me gustaría, no veo todavía en los factores de poder judicial, político, económico, una idea en torno a esto. Inclusive cómo incorporamos la nueva economía popular. Y eso es fundamental, fundamental. Preguntas a mano alzada, contesta Milena, y Martín me quiere en forma, entonces voy a estar corriendo uno atrás del otro, así que paciencia. Milena, por favor. Cortito, porque adherir a lo que dijo recién el compañero, pero simplemente primero solidarizarme con los trabajadores de la Trinidad, trabajadores de Sanidad de la Trinidad que están en medidas de fuerza en este momento en San Isidro. Y decir que, bueno, que el tema es continuar, hay que seguir disputando la redistribución de las riquezas que construimos las trabajadoras y los trabajadores también en el país, que la participación en, digamos, del salario en las riquezas fue cayendo y que hay que hacer esta discusión de la que recién hablaba el compañero, y para eso tenemos que estar organizadas y organizados porque, bueno, porque, insisto, no hay que tenerle miedo al conflicto, a la disputa en los términos de la democracia y la definición del proyecto de país que queremos abrazar entre todas y todos. Así que me parece que hay que organizarse, que hay que disputar las riquezas. Rapidito, tenemos que despedir a Gustavo, que tiene un compromiso. Gustavo, gracias por haber estado con nosotros, acompañados. Sabíamos que estaba con una cuestión personal, así que muchas gracias. Un aplauso a Gustavo. Paula Bertol me pidió un minuto y ahí continúo con las preguntas. Inspirado con el método de Jorge Luis, yo diría que trataría de conseguir el teléfono de la persona que lleva adelante esta política en este momento para que puedan tener una reunión y sentarse y conversar con esa persona, ¿no? Sería bueno para que se sientan más escuchados y que puedan ver cómo avanzar. Muchas gracias. Oye, usted, señor. Sí, gracias. Buenos días, gracias a este maravilloso panel. Yo soy Pedro del Piero, militante en Retiro Efectivo. No, lástima que se fue Gustavo porque la pregunta en realidad era para dos, para Luis y para Gustavo.
y tiene que ver justamente, Luis marcó la cuestión de un primer acuerdo, el de la Argentina industrial, lo explicó muy bien, digamos, sería la Argentina en crecimiento, para poder repartir. Y Gustavo habló de abajo hacia arriba. Perdón, Luis, también hablaste de lo micro. Y tal cual, los numerosos acuerdos que se consiguen y sobre todo cómo en esta Argentina tan desigual hay muchísimos ejemplos en el interior de nuestro país de comunidad funcionando y yo diría con ejemplos interesantes. La pregunta es esta. ¿Cómo consideras, y era también para Gustavo, pero ya se lo haremos en otro momento, una especie de deformación que tenemos en Argentina en construir los modelos inclusive, los modelos de desarrollo y discutir el capitalismo? Tenemos la deformación donde domina lo sectorial. Todo está absolutamente tabulado a partir de lo sectorial. Y las decisiones públicas se toman el 80%, casi diría el 100%, por lo sectorial en lo sustantivo. Cuando aparece lo territorial, es simplemente un insumo para la decisión sectorial. Y a la cabeza de esto pongo la política cambiaria, así de concreto. Política cambiaria que por decisiones de la calle Reconquista se lleva puesto, digamos, economías regionales de años y años de sacrificio y desarrollo. Entonces, la pregunta bien concreta es esto. En ese esquema que tan bien está planteado, y quizás como polea transmisora entre donde hoy estamos y lo que hay que construir como decisión de modelo, tomado en conjunto para todos los argentinos, ¿cómo incorporás el componente territorial? Y cuando digo territorial, digo concretamente, digamos, los pueblos con nombre y apellido, que tienen localización, que tienen recursos, que tienen historia, que componen economías subregionales y regionales, y que de alguna manera deberían ser, lo que decía Gustavo, el abajo desde donde se crece hacia la construcción de lo colectivo. Gracias. No, está bien. Arrancamos con Luis, si alguno más también puede responder la pregunta. Es un tema apasionante porque en los nuevos modelos de desarrollo, el desarrollo viene de abajo hacia arriba en términos de que los municipios, los distritos y las regiones tienen que pensarse en términos de regiones productoras de alimentos, de bienes, de riqueza y de trabajo. Ya no es el modelo de desarrollo vertical diciéndote y concentrado, diciéndote tenés que hacer esto. No, no. Los nuevos modelos de desarrollo, es más, la FAO dice hoy en día, dice, los municipios hasta tienen que hacer un balance dietario. ¿Cuánto en mi distrito, cuánto alimento necesito para cubrir la dieta y cómo producimos su alimento? Porque hay mucha capacidad ociosa. Hay distritos que hacen 300, 200 kilómetros para traer lechuga. Entonces, hay mucha capacidad ociosa, agricultura periurbana, modelos agrícolas o agroecológicos integrados, las producciones convencionales, las de extensiva, las de punta. Sea lo que sea, los nuevos modelos de desarrollo no pueden pensarse sin una participación activa, una planificación activa de los propios actores en cada una de sus regiones. Son ellos los que nos tienen que marcar el rumbo. Son ellos los que tienen que hacerse cargo del saber cultural de donde viven y decir por dónde va mi distrito, mi municipio, mi lugar en el mundo en los próximos 5 años. Con las fuerzas vivas, con los intendentes, con los empresarios, con los productores. Los modelos verticalistas y concentrados están agotados y en crisis. Ese es el desafío en un gran consenso, meter esa agenda hacia la autonomía, claramente.
Voy con el hombre del fondo que me había hecho señas. Marco. Buenos días, compañeros. Yo soy Ruggero de Boetra, gremio telefónico por excelencia, el gremio que comenzó con aquel teléfono negro, como decía bien la compañera, y lástima que se fue el compañero Gustavo Vélez, con el cual comparto totalmente todos los conceptos que hoy virtió acá. Pero hoy los trabajadores tenemos un gran problema. Hemos sido una empresa en permanentemente crecimiento. Después de aquel teléfono negro pasamos a dar internet, después pasamos a las celulares y hoy, gracias a las telecomunicaciones, logramos tener satélites de los cuales antes de que hayamos puesto estos satélites en órbita, gracias a Néstor Kirchner y a un proyecto de los trabajadores telefónicos, las comunicaciones satelitales, la Argentina se la compraba Inglaterra y nos llevaron a una guerra con los ingleses y nos mataron un montón de nuestros hijos porque ellos manejaban el satélite de las telecomunicaciones y conocían la ubicación perfectamente de cada uno de nuestros ciudadanos que mandaron al matadero en mi concepto. Hoy la telecomunicación avanzó de tal manera y hay algo que como sociedad tenemos que resolver, y esta es la pregunta que les hago, compañeros, es la mentira que hoy desarrollan las telecomunicaciones permanentemente en contra de nuestra propia sociedad, en contra de la hermandad que tenemos que tener los argentinos, nos mienten descaradamente a través de los medios de telecomunicaciones. ¿Cómo nos ayudamos a resolver semejante dilema? Que queremos seguir en paz, queremos crecer como nación, pero los medios periodísticos de manos de los grandes capitales nos siguen mintiendo todos los días a través de las telecomunicaciones. Gracias, compañero. ¿Tommy? Gracias. Hago un pequeño spoiler, pero a la tarde va a haber el panel que decía Enrique, que era el de la hora de la siesta. Habla un poco de la amistad social y de estos conceptos, pero lo que me parece importante, que obviamente haciendo fuera de joda un panel de calidad para mí, para decirlo hasta me da un poquito de vergüenza, pero creo que hay que volver a un inicio. Quien comunica, quien está en política, quien está tomando decisiones, somos productos de la sociedad, y lo que hay que revalorizar es la educación. Que la educación de abajo, cuando arrancamos, se vuelva a poner en valor, que volvamos a educarnos no solamente con una reconfiguración de cómo es la educación, que no puede ser la misma educación de hace 30 años, sino también retomar una educación en valores, para que cuando nos toque estar sentados frente a un canal de televisión o escribiendo, y cada vez hay más medios para expresarnos, como bien se dijo acá, lo hagamos con responsabilidad, porque cada cosa que estamos diciendo, o estamos comentando, o estamos promoviendo, puede generar un conflicto, y una sociedad que está muy conflictuada, como la nuestra, lamentablemente cada cosa que decimos tiene que estar orientada a la unión y no a la división. Para mí, muchos de los problemas que tenemos se solucionan con educación, educación, educación y más educación. Campbell y Milena después. Gracias. Cuando hablábamos recién, a casi todos hablar de la grieta, y coincido que es lamentable lo que está pasando en los medios de comunicación. Porque, así como lo dije al principio,
la mayor responsabilidad de la grieta la tiene la dirigencia política, pero esa grieta no se termina si no hay un apoyo de todos los sectores de la sociedad. Y los medios de comunicación son un factor importantísimo, que en vez de informar, hoy desinforman y bajan línea política. Es triste, pero justamente creo que cuando debatimos, cuando trabajamos en el sentido de la búsqueda de consensos, no solamente lo puede hacer la dirigencia política, sino también lo tienen que hacer los medios de comunicación y lo tienen que hacer todos los sectores de la sociedad. Muy cortito. Carlos, bueno, si ahí va a haber otro panel, simplemente dejar algunos conceptos. A mí me parece que lo que tenemos que discutir ahí es temas de soberanía, fundamentalmente, y además también discutir aquellas cuestiones que hacen al poder de debilitamiento de las democracias. Entonces, me parece que es fundamental discutir un intento de tener una ley que lo declarara servicio esencial, y fue un sector, para mí, un agrupamiento del Poder Judicial que está haciendo mucho daño, que impidió que parte de lo que vos estás planteando, porque solo una parte, sea declarado servicio esencial. Entonces a mí me parece que lo que está detrás es una cuestión de soberanía. Y aprovecho este minutito, porque ya no me van a dejar hablar más, para rescatar la Universidad Plácido Marín y plantear que la Universidad Plácido Marín tiene una diplomatura maravillosa en patrimonio histórico, lo voy a decir mal porque es larguísimo el nombre, pero es patrimonio histórico del Partido de la Costa y de San Isidro. La verdad que es una diplomatura que nos permite, digamos, nosotros trajimos al HCD San Isidro la discusión sobre Canal de Magdalena, sobre temas que hacen a la soberanía, porque creemos que en los gobiernos de proximidad debemos discutir estas cuestiones que son estratégicas. Y lo que hace la diplomatura de Plácido Marín es hacernos amar nuestro patrimonio y nuestra soberanía, porque no se ama lo que no se conoce, y nos están permitiendo en la educación de la que recién hablaba, nos está permitiendo conocer, así que un honor para mí haber pasado por esa diplomatura y poder haberla declarado de interés del HCD, que pronto va a llegar el papel que la declara. Pero bueno, eso, discutir profundamente el tema de soberanía. Muchas gracias. Tiempo tiránico, tenemos 10 minutos y nos quedan 2 preguntas en el tintero. Compañero que había levantado la mano. Bueno, muchas gracias a todos por permitirme participar. Muchas gracias a la organización por la invitación. Mi nombre es Nicolás, pertenezco al Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa y Malena Almarini. Hoy vine con compañeros y compañeras del espacio. Mi pregunta para ustedes se separa en 2, bueno, es una pregunta que se divide. Mi primera pregunta es, yo soy un joven católico, y mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se puede combinar, ¿no?, la religión con la iglesia? Ya que hace muy poco tiempo estuvo muy de moda esto de la separación de la iglesia del Estado, ¿no? Yo como católico creo que podemos combinar estas 2 instituciones, ¿no?, la iglesia y la política, ya que creo que hoy se habló mucho de consensos, ¿no?, de cómo llegar a consensos, de que tenemos a veces pensamientos distintos, pero queremos lo mismo, ¿no? El fin siempre es el mismo, ayudar al vecino, ayudar al argentino, a la argentina. Entonces, mi pregunta para ustedes es esta. ¿Creen que es una herramienta que suma? ¿Y cómo combinar esta vida católica y política al mismo tiempo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere tomar la posta? Bueno, en primer lugar, es una discusión, ¿no?, enorme, y pareciera que cada vez más se va como poniendo más virulenta. Pero yo creo que ya hay como un mayor consenso sobre el tema del respeto
por todas las religiones y el equilibrio en cómo la Iglesia se mete en el Estado o ejerce poder dentro del Estado. A mí me parece que eso es hoy por hoy, diría, como mucho más tranquilo, ¿no? No hay una confrontación, pero sí llevó un debate de mucho tiempo. Yo creo que la Iglesia tiene un poder silencioso, porque no es confrontativo, que está siempre cerca, que muchas veces tal vez no la vemos, pero que también nos damos cuenta por muchas resoluciones que se tomaron en este país, como por ejemplo la ley del aborto, que no tenía el poder que todos le asignaban, ¿no? Y entonces ahí se vio que tal vez no ocupaba el lugar que muchos dicen que ocupa. Y quizás nosotros, que estamos dentro de la Iglesia, a veces nos confundimos con juntar nuestra religión y nuestro pensamiento en el debate público. Yo creo que sí, son cosas distintas, no los valores que los cristianos llevamos a las discusiones. Y con respecto a cómo llevar la religión con uno a la política, yo creo que esto tiene que ver con la integridad, ¿sí? La integridad es lo contrario a desintegrarse. Entonces yo no creo en decir, bueno, no, ahora que estoy debatiendo este tema, me olvido de los valores cristianos y después, bueno, vuelvo a mi casa, retomo y el domingo voy a la iglesia y entonces ahí soy un perfecto cristiano. Me parece que tiene que ver con las personas íntegras. Y yo sentí en muchos momentos de mi vida política que no me importaba que me descalificaran como loca o como fanática o como intolerante, sino que en realidad defendía lo que realmente me parecía un valor cristiano y que hacía a mi ser, a lo que a mí me unificaba y no me desintegraba. Creo que es a veces complejo, porque la política nos enfrenta muchas veces. Gustavo decía, ¿no? Que a veces te envenena, que a veces te distrae, eso también está en la Biblia, ¿no? Cómo el ser humano se puede ver tentado y cómo hace falta la humildad y la reflexión permanente. Pero me parece que es absolutamente posible. Tal vez no es sencillo en el día a día, pero también esta unidad, estos encuentros, hacen posible que podamos estar conectados, dándonos fuerza y siendo solidarios, siendo hermanos, fraternos. Acá teníamos una pregunta. Hola, buen día a todos. Primero que nada quiero celebrar esta reunión, la verdad, porque me da mucha alegría siendo anfitriones con Enrique en esta nuestra casa, convertir a la UCI en un lugar de encuentro no solo ecuménico a través de tus palabras, sino a través de los distintos actores sociales. Se nos acaba de retirar el presidente de la Episcopal Argentina, un valor que no tiene que quedar ni sobreentendido ni soslayado, porque quién mejor que nuestro obispo para reconocer desde lo macro a todas las situaciones que se viven en esta grave fractura que tenemos social con esta cuestión de la grieta, y que polariza no solamente una cuestión de ideas, no solamente el plano ideológico, sino una razón social. Ver acá a Cote, que siempre tuvo los pies metidos en el barro del día a día, de comunidades muy difíciles, ver acá a nuestros dirigentes sindicales, hablan de una necesidad en donde todos los actores estén involucrados y no estén ni subestimados porque pintan determinada ropa o porque representen los distintos espacios barriales desde el barro hacia arriba, ¿no? Esta cuestión política que muy bien estaba comentando Gustavo en referencia a cómo optimizar los recursos políticos y sociales y cómo rejerarquizar la política. Pero me quedé en esta cuestión
del pensamiento de nuestro querido Papa Francisco, acaso, digamos, esta voz latina, esta representatividad que le faltaba a nuestra iglesia, dar vuelta a la rosca, en donde el ombligo del mundo deje de ser Europa, porque el ombligo del mundo es América, donde damos disputas sociales, donde damos debate social, donde damos la vuelta de rosca para meter en nuestro eje político la parte virtuosa de nuestra religión, más sublime por su escala de valores y por su potencialidad, es acá en América Latina. Y es acá en Argentina en donde los recursos no solamente los podemos medir en las circunstancias, digamos, de las maravillas que tenemos como territorio, como país, sino en el gran capital de trabajo. Nosotros los argentinos nos mostramos en el mundo como lo que somos, los tipos que arreglamos todos con alambre, los que a los casi 60 años nos seguimos formando en la museología social, en la archivística social, para generar espacios de memoria y de identidad. Y ahí viene la pregunta, perdón por tanto, pero como dicen los chicos ahora, es necesario también agradecer, vuelvo a repetir, celebrar que estemos sentados obreros y personas de distintas formaciones sociales y religiosas para empezar a hablar esto del diálogo intergeneracional. Yo estoy muy preocupada por esto, porque generemos espacios, y los espacios tienen que dar disputas sobre las generaciones. ¿Qué les dejamos a nuestros hijos? No hay más herencia de la abuela, porque los abuelos ya se fueron, porque son nuestros hijos los primeros que no tienen acceso a la vivienda, cuando todos nosotros aquí hemos comprado nuestras casas, con nuestros padres y nuestros abuelos, porque había una necesidad cubierta. Entonces, ¿qué vamos a cubrir en este diálogo intergeneracional? ¿Cómo los jóvenes, me refiero a Tomás y a Alex, pueden ver esta posibilidad? ¿Qué necesidades tienen ustedes? Porque también tenemos que escuchar, como bien dijo ella, cuáles son sus necesidades para hacer de este diálogo intergeneracional ya no una cuestión puesta en el futuro. No tenemos tiempo para pensar en el futuro como ese amplio cielo que nos espera, sino cuáles son las necesidades concretas de ustedes desde sus espacios para generar este diálogo y este reemplazo generacional que necesitamos empiece a activarse ahora, no vuelvo a repetir, en ese espacio del futuro. Bueno, marcó Alex y marcó Tomás. Bueno, primero, gracias por abrirnos la puerta, pues, y agradecerte que estás desde muy temprano para que nosotros podamos estar sentados acá. 7:40 llegué, primero que ninguno, le gané al cita. El diálogo es la base de la construcción social. No se trata de que hay una generación haciendo y otra esperando que otros hagan, sino que estamos haciendo en conjunto. Ese diálogo va a permitir que nos entendamos, que hay una generación que hizo mucho, que se esforzó mucho, que trabajó mucho y que aún así hoy no tiene la posibilidad de vivir bien, pese a haber vivido toda una vida de esfuerzo. Hoy no puede cubrir tal vez sus gastos y eso es una deuda de la política. Una generación que con mucho esfuerzo, como vos bien decías, pudo cubrir sus necesidades básicas y una educación pública que le garantizaba también cubrir muchas necesidades que en algunos casos hoy no las puede garantizar, y como vos bien decías, para nuestra generación el aspiracional, en lo material, por así llamarlo, ya no es la casa propia, sino es llegar al auto propio, y después podemos debatir si en una ciudad superpoblada de autos que se mueve mal, que transita mal, hace falta tantos autos, pero también tiene que ver con una cuestión de este sentir, es decir, yo quiero sentir que tengo algo y que les puedo dejar algo a los demás, sin nuestra responsabilidad de
desde la política, los que nos animamos a meternos acá, que seguro de todos los que estamos acá compartimos espacios y le contamos a nuestros amigos lo que hacemos y nos miran, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué haces esto? Y te acusan y te miran y donde vas estás señalado. Y hay que tener alguna cuota de valentía para hacer esto, como cada uno que se levanta todos los días a intentar cambiar el mundo, tiene una cuota de valentía, pero también lo hacemos desde un sentir, desde una intolerancia a las injusticias, desde ver al costado y decir, che, esto no puede ser, vamos a cambiarlo. Y también de saber que tenemos gente que va a venir atrás nuestro. Tenemos, al menos en mi deseo, algún día construir una familia y tener hijos y poder mirarlos y decir, che, bueno, el mundo nos necesitaba, y cuando me pregunté, ¿vos qué hiciste cuando pasaba todo esto? Cuando recién creo que Milena lo decía, estamos en un momento bisagra, es ahora hay que generar los consensos. Cuando nos miren, ¿vos qué hiciste? Bueno, nosotros desde la política estábamos acá dando estas batallas, generando estos consensos, animándonos, y desde ese lugar generar puntos en común, hay miles. Y no sé si son tan miles, en realidad son 5 o 6 básicos y después hay que empezar a desmenuzarlos y ponernos de acuerdo. Pero los 5 o 6 básicos estamos todos de acuerdo: educación, salud, trabajo. Pero para eso, estos espacios de diálogo. Gracias, Martín. Gracias por venir tempranito y por poner la casa para este encuentro. Y recordarnos, ¿no?, de lo que tenemos como argentinos, ¿no?, del país que tenemos. Y hoy duele escuchar a muchos que dicen, mis abuelos, mis padres, emigraron a la Argentina porque era una tierra de oportunidades y porque fuimos potencia y estuvimos entre los 10 primeros países del mundo. Y eso que nos cuentan de ese momento es lo que a nosotros, o por lo menos en el caso mío, siendo parte de intentar buscar la solución y lograr que la Argentina vuelva a ese lugar. Y lamentablemente hoy somos nietos o hijos de inmigrantes y hoy somos padres de emigrantes que van a buscar oportunidades a otros lugares. Tenemos que trabajar todos juntos para que volver a ser tierra de oportunidades y que la gente quiera venir a vivir a la Argentina por eso. Y creo que ese desafío lo tenemos toda la dirigencia política y toda la sociedad. Y vos mencionabas el tema de la iglesia y la política, y creo que lo que hoy logramos acá es, a través de la iglesia, es justamente lo que necesitamos, porque no hay Argentina posible y que esa tierra de oportunidades vuelva a existir si no terminamos con la grieta y con las diferencias y no nos ponemos a trabajar todos juntos, como nos vamos a poner el día martes todos juntos, los de River, los de Boca, para alentar a nuestra selección. Bueno, eso mismo tenemos que hacer desde la política y de la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, ya están sintiendo el olor. Martín, te pido disculpas, no pude cumplirte, que salí de fuera de foco, me tocó moderar de otra forma dinámica. Bueno, queríamos saludar y agradecer primero a todos los representantes, a todos los dirigentes sociales. Hay pastores evangelistas, hay dirigentes gremiales, hay dirigentes políticos, está Santiago Barassi, el Pastor Francisco, que trajo Fratelli Tutti para que todos puedan llevarse y puedan participar y leer y acceder a esa literatura maravillosa de nuestro Santo Padre, Papa Francisco. Agradecerles a ustedes, también, bueno, Gustavo se tuvo que retirar, pero también agradecerles a ustedes. Un aplauso por este sábado a la mañana, por los amigos ganados. Le paso la palabra al Padre Máximo, que va a contar un poquito cómo continúa esto, y tenemos un almuerzo de camaradería entre todos nosotros. Muchas gracias. Simplemente agradecerles en nombre también de Monseñor Oscar, pedir a Dios que bendiga y que nos ayude también en esta comida a poder compartir un rato. Después, más o menos a eso de las 2, vamos a retomar las actividades.
Así que bueno, todos invitados por supuesto a compartir, a vivir esta comida también como un momento de encuentro y después retomamos las actividades a la tarde. Ahora Fernando les va a explicar un poquito cómo hacemos con el almuerzo. Gracias y que Dios los bendiga. Ustedes especialmente.